Ya está aquí la Navidad, y con la Navidad vienen los queridísimos regalos. Pero hoy os voy a hablar de unos regalos especiales, y son los del amigo invisible. No me estoy refiriendo a los amigos estos que tienen los niños de pequeños que juegan con alguien que es invisible. Eso, aparte de invisible, es un amigo imaginario. Me refiero a ese juego que dice la gente que es un juego, pero no es un juego, eso es una puta mierda. Pues hoy os voy a dar mi opinión sobre el amigo invisible. A mí me parece una puta mierda. Yo habré jugado 5 veces al amigo invisible y todas han sido un desastre. El primer año que jugué en un amigo invisible fue una noche vieja de hace mucho. Que estábamos en la cochera de un amigo. Pues vale, llegó la hora de darnos los regalos. Y yo no recuerdo lo que le regalé a la persona que me tocó, sé que era una chica. Pero la persona que me hacía el regalo a mí pensaba que era para otra persona. No sé por qué, si te dieron un papelito que ponía Jordi, claramente. Bueno, la cosa es que se pensó que era para otra persona. ¿Qué pasa? Pues que me lo tuvo que dar a mí porque a la otra persona le tocó otra persona. ¿Y qué me regaló? La cosa es que esta persona me regaló unos calzoncillos de una marca que no voy a nombrar, de ovejitas. El único problema que había es que a la persona que le tocó era mucho más bajita que yo y flaquita, y a mí los calzoncillos me venían que me apretaba todo el... A mí la chica que le toqué me dijo, bueno, es que me pasó esto, no sé qué, yo dije, vale, gracias, no pasa nada. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue mucho después, cuando estaba en clase de iluminación, y los de clase tuvieron la magnífica idea de jugar al amigo invisible otra vez. Yo le toqué a otra chica, el día de entregar los regalos, vino la chica y me dijo, mira, es que, lo siento, me tocaste a mí, pero no tuve tiempo y no te lo he comprado. Que no pasa nada, a ver, que yo no muero porque me des un regalo, no, es una cosa pues que me da más o menos igual. Lo que sí me molestó es que todo el mundo estuvo con su regalo diciendo, ay, qué guay. Y yo no. Yo estaba así mirándolos a todos. Y la otra, ay, me sabe mal. Cosa que era mentira, no le sabía mal para nada. Y yo, no, tranquila, no pasa nada. Y ella, no, ya te lo daré un día, yo te lo compraré y te lo doy. Y yo, vale, no, tranquila. ¿Sabes dónde está el regalo? Pues yo no. Luego otro año volvimos a jugar al amigo invisible, esta vez con mis amigos del pueblo, y creo que fue la primera vez que me gustó el regalo que me hicieron. Me lo hizo un amigo mío, esta vez le toqué a un chico y me regaló un póster de Lady Gaga. Una cosa que tú sabes que me va a gustar, o sí o sí. Ay, que me ha tocado a Jordi, ¿qué le compró? ¿Cuál fue el problema de ese año? Ninguno. Porque el regalo era maravilloso. Yo dije, hostia, esto que una cosa así larga. Yo la abrí y me quedé, ¡oh! ¡Grábales las caras! Muerto en la bañera con un foco colorado. Bueno, a día de hoy aún le doy las gracias por el regalo que me hizo, porque lo tengo ahí en la pared de mi cuarto, que está ahí más bonito que nada. Otro amigo invisible que tuve con 4 o 5 de la clase de iluminación que he nombrado antes, y fue un año aparte, en el que yo le toqué a otra chica y todo el mundo hacía unos regalos super guays. Y a mí me regalaron un tractor amarillo de plástico. Que lo importante no es el dinero, sino el detalle. Bueno, pues esto es un detalle. Así que se podría decir que no he tenido ninguna buena experiencia con los amigos invisibles. No sé por qué me ha dado por hacer este vídeo, no sé, digo, voy a hacerlo porque, no sé, ahora están todos ahí subiendo sus vídeos a YouTube, abriendo regalo de mi amigo invisible. Mi amigo invisible es... No me esperaba este regalo. Los únicos vídeos de amigos invisibles que yo veo son estos que hacen los youtubers, que está Kikillo, Fizpireta, y este año han incluido a Pablo Sedmero de las Menuditas, que me encanta, así que esos vídeos para mí son geniales. Pero a mí no me gusta jugar al amigo invisible después de todo lo que me ha pasado. Y nada, me encantaría que me pusierais abajo en los comentarios cuál ha sido vuestro regalo favorito de un amigo invisible, o cuál ha sido el que menos os ha gustado. También no olvides darle like si te ha gustado el vídeo, suscribirte si no estás suscrito, porque ¿para qué no te vas a suscribir si no cuesta nada? Dale al botoncito que pone suscribirse. Activa la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo, y nos vemos muy pronto en otro vídeo de mi canal, siempre que quieras entrar. Así que un beso muy grande para todos y nos vemos muy pronto. Adiós y feliz Navidad.